Calderón reaparece en mitin del PRIAN y despotrica contra AMLO. Después de su fracaso al no poder registrar un nuevo partido político en México, Felipe Calderón Hinojosa, alias el Comandante Borolas, reapareció en Baja California con un incendiario discurso en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la 4T, en un mitin organizado por el PRIAN, arropado por los líderes del PRI, del PAN y el PRD, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano. Calderón participó durante un evento en apoyo a Pancho Pelayo, el candidato del PRI, del PAN y el PRD a la gubernatura de Baja California. Ahí, durante su discurso, Calderón acusó al gobierno de AMLO de promover la división de los mexicanos e insistió en que la democracia mexicana está en riesgo. Hoy se promueve abiertamente, descaradamente, la división de los mexicanos. Según Calderón, las próximas elecciones que se celebrarán el 6 de junio de 2021 son cruciales para el país y se juega el futuro de México. En estas elecciones está en juego el futuro de México y no lo vamos a dejar caer. Una de las cosas que están en juego en México es la vida democrática de nuestra nación, asegura ahora el militante del PRIAN-RD y presidente espurio surgido precisamente de un fraude. No aceptamos que se sacrifique nuestro derecho a pensar diferente, que se sacrifique nuestro derecho a resolver nuestras diferencias en paz y de manera democrática, porque lo que está en juego en México es la vida democrática de nuestra nación, porque el poder no puede ni debe ser absoluto, indicó Calderón. Durante su alocución, Calderón defendió la actuación de los jueces ante los supuestos abusos de poder de AMLO y de la Cuarta Transformación. La Constitución protege a nuestros jueces para que puedan aplicar la justicia sin la amenaza del poderoso y poder evitar el abuso del poderoso. Por eso la figura más grande del derecho en México es el amparo, porque sirve para proteger del poderoso. México está en peligro de convertirse en un país de un poder absoluto y sin límites, dijo al final de su discurso el aficionado al alcohol. Un discurso a todas luces demagogo y autoritario del comandante Borolas, maestro de la división con su guerra sucia contra AMLO y su fraude electoral. Y ya ni hablar de que es el máximo violador de la Constitución, usando al ejército para masacrar al pueblo y ejercer el poder absoluto con su mente mediocre, rencorosa e intoxicada de alcohol. Pobre de la gente que le aplaude a este pelele enfermo de poder, absolutamente engañada por este demagogo, que se llena el hocico con frases bíblicas que él mismo viola y pisotea. Sepulcro blanqueado es lo que es. El máximo exponente de la hipocresía y la simulación. Todas sus reformas las aprobó con moches y sobornando a jueces. Maldito traidor a la patria. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Gracias, amigas y amigos. Señores dirigentes de los partidos políticos que integran la Alianza Unidos Contigo, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Gracias. Amigas y amigos, señoras y señores, candidatas, candidatos, amigas y amigos subcalifornianos, señoras y señores. Es para mí un honor y un gran gusto, como siempre, el estar en esta soleada tarde con ustedes en La Paz. Ustedes lo saben bien, me une a Baja California Sur un entrañable afecto y una enorme gratitud. Y por eso vengo aquí atendiendo y agradeciendo la invitación que me formulara el estimado y querido amigo Pancho Pelayo, próximo gobernador de Baja California Sur. Con quien me une una gran amistad. Mire, cuando tuve el honor de ser presidente de México, y saludo aquí también al gobernador Marcos Covarrubias, con quien trabajamos intensamente. Como ustedes saben, Pancho fue presidente municipal de su querido Comondú, y que ahí, por supuesto, con el apoyo
que nunca le supimos escatimar a Baja Sur, dotó a la población de importantes servicios públicos, de infraestructura, que fortalecieron la calidad de vida de los gobernados. Y por eso recordado por la población allá, como uno de los mejores alcaldes del Valle. La gente habla, y vaya que ha habido buenos. La gente recuerda el pavimento hidráulico, las obras de alumbrado y muchas cosas más que hizo Pancho Pelayo por allá, como 70 kilómetros de pavimento, me acuerdo, una cosa así, algo como nunca en la vida de ese bello municipio. Y vengo también aquí, amigas y amigos, en calidad de ciudadano, de ser humano, consciente de la importancia que siempre, y mucho más ahora, tiene la participación de los ciudadanos en la vida pública de México. La importancia que tiene ahora participar en las elecciones, ser candidatos, mover las almas y votar el próximo 6 de junio, porque no exagero, amigas y amigos, en esas elecciones está en juego el futuro de México y no lo vamos a dejar caer. Miren, podemos tener diferencias, yo las he tenido y probablemente las tendré, coincidencias y diferencias con los dirigentes y con los militantes de partidos políticos, porque así es el ser humano, porque enriquece a la comunidad pensar diferente, pero enriquece más el poder dialogar y convivir pensando diferentes. Podemos pensar, unos por ejemplo, que es el gobierno el que tiene que pagar los empleos y crear los empleos, y por eso se propone que el gobierno tenga mucho dinero y cobre muchos impuestos y contrate mucha gente. O podemos pensar, como otros lo hacemos, que no es el gobierno, que es la inversión de los particulares, que es la inversión de la gente, grande, pequeña, la que crea empleo y la que empuja la economía, que es el esfuerzo y el trabajo de la gente, no importa que sea una mujer que tiene un pequeño comercio, que abre la cortina todos los días o pone su puesto, o que sea un hotel grande. El hecho es que de la gente sale el trabajo. Y nosotros en esta alianza Unidos Contigo queremos proteger a la gente que trabaja y que se esfuerza y que saca a México adelante. Podemos pensar distinto en diferentes temas. Lo que no podemos hacer, lo que no aceptamos que se haga, es que se sacrifique nuestro derecho a pensar diferente, que se sacrifique nuestro derecho a resolver nuestras diferencias en paz y de manera democrática. Porque lo que está en juego, amigas y amigos, una de las cosas que está en juego en México es la vida democrática de nuestra nación. Porque lo que está en juego precisamente es que nos podamos entender en las diferencias y que el poder no puede ni debe ser absoluto, que la convivencia requiere de equilibrios y contrapesos. Hoy lo que está en juego es la vida democrática misma de México, la pluralidad, la posibilidad de disentir sin consecuencias, sin amenazas. Lo que está en juego es la posibilidad que nos digamos mexicana, mexicano, sin rencores, y que nos cambien el lenguaje y nos digan traidor o traidora porque piensas distinto que yo. Eso no lo vamos a aceptar nunca. Se ha usado y se ha abusado de distintas versiones de la historia, unas buenas, otras malas y otras peores. Pero si hay alguna lección que debemos aprender de la historia patria, amigas y amigos, es que cuando nos dividimos los mexicanos, perdemos. Perdimos la mitad del territorio nacional porque estábamos divididos. Perdimos en las intervenciones extranjeras porque estábamos divididos. La división entre los mexicanos es precisamente nuestro mayor enemigo. Si hay una lección de la historia es esa. Y hoy se promueve abiertamente, descaradamente la división entre los mexicanos. Se promueve el encono e incluso el odio. Y la historia nos ha enseñado que en manos de nuestras confrontaciones está nuestra derrota. La división creada desde el poder nos debilita, nos hace incapaces de defender y engrandecer a nuestro México. No permitamos, pues, que la división, el encono, el odio defina nuestro ser. Que quienes promuevan el odio no prosperen en su intento de dividir y debilitar a México. Bien está escrito, por sus frutos los conoceréis. Y está en juego también el Estado de Derecho. ¿Qué es eso, amigas y amigos? Miren, cuando un regidor o alcalde de los muchos que va a haber aquí, o el presidente de la República toma posesión, dice, prometo guardar y hacer guardar la Constitución. Eso es el Estado de Derecho. Guardar, o sea, yo primero la cumplo y luego la hago guardar. Y lo que está en juego hoy es eso precisamente, que las reglas existan, que sean claras y que se cumplan para todos. La Constitución, amigas y amigos, la Constitución no fue creada para controlar a los ciudadanos. La Constitución fue creada para controlar a los gobiernos. La Constitución fue creada para cuidar que el poder abuse de su poder.
Por eso se dice, por ejemplo, que los ciudadanos en la Constitución podemos hacer todo lo que queramos, salvo aquello que esté prohibido. Pero no es igual con el gobierno. En el caso del gobierno, el gobierno no puede hacer nada salvo que la Constitución se lo permita. ¿Por qué? Porque la Constitución controla al poder de su propio abuso. Bien dice el refrán, amigas y amigos, que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y México está en peligro de convertirse en un país de un poder absoluto y sin límites, que ya mucho han sufrido México y los mexicanos. Por eso la Constitución protege a nuestros jueces, para que puedan aplicar la justicia sin la amenaza del poderoso y para evitar el abuso del poderoso. Por eso la figura más grande del derecho en México, ¿cuál es? El amparo. ¿Por qué razón? Porque es para amparar, para proteger, para cuidar. ¿De quién? Del poderoso. Por eso en estas elecciones está en juego el Estado de Derecho y no permitiremos que se le quiten las trancas y que se le quiten los límites al poderoso, porque México pierde con el poder absoluto. Finalmente, si no hay ley, se pierde la inversión. Ustedes lo saben, amigas y amigos. Baja Sur necesita mucho inversionista, necesita a los turistas. ¿Y qué pasa cuando los turistas o los inversionistas tienen miedo? ¿Qué pasa cuando van a invertir 100 o 200 millones de pesos o de dólares y tienen miedo que se los quiten a la mala? No invierten aquí. Y ustedes lo saben mejor que nadie, viene la pobreza, viene el hambre, viene la falta de desempleo. Por eso la Alianza Unidos Contigo va a defender a México y va a defender el Estado de Derecho en México, porque eso está en juego en las elecciones del 6 de junio. Finalmente, y ya me le corto porque me estoy alargando, no nos oponemos a los programas sociales, mucho menos a los que legítimamente buscan reivindicar a los pobres. Fueron muchas décadas de gobiernos que construyeron uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo, el mexicano, y no estamos dispuestos que lo tiren a la basura con su ineptitud y con su demagogia, porque está en juego la vida de los mexicanos. Hay muchos programas construidos antes, como el 70 y más, por ejemplo, que nosotros pusimos en práctica en el país, como Oportunidades y Progresa y muchos otros que hicieron a México un México mejor. Por supuesto que no estamos contra la ayuda a los pobres. Lo que estamos es en contra de que por demagogia se maneje el dinero de esos programas en campañas políticas. No queremos que Morena use los colores del gobierno. Si nos opusimos antes a eso, nos oponemos ahora y mucho más, porque México no nació ayer. ¿Hay futuro? Sí. Pensamos que hay futuro con gentes como Pancho Pelayo y muchos candidatos de la Alianza. ¿Por qué? Porque no es utopía ni engaño pensar que podemos lograr grandes cosas. Baja Sur ha hecho grandes cosas y puede hacer muchas más. Porque no es utopía pensar que podemos hacer las cosas que ya se han hecho. No es utopía, amigas y amigos, pensar que a cada niña o a cada niño, a cada joven con cáncer en México se le puede dar hospital, medicinas y tratamiento, porque ya lo hemos hecho, porque el Seguro Popular se los pagaba y no aceptamos que le quiten la medicina a los niños con cáncer. Porque no es utopía que las mamás puedan ir a trabajar mientras sus hijos están cuidados en las estancias infantiles, porque ya lo hicimos y se las quitaron. No estamos de acuerdo que se margine a la mujer así del mercado de trabajo. Amigas y amigos, salvemos a México. Salvemos a México del encono, de la división, del odio, porque todos somos mexicanos, pensemos como pensemos. Salvemos a México de la intolerancia, de la falta de respeto, del autoritarismo, del poder absoluto, que no es propio de la democracia del siglo XXI, sino de los imperialismos del siglo XVII. Salvemos a México de la falta de leyes que ahuyentará el turismo, la inversión y los empleos que tanto necesitamos. Salvemos a México y a Baja Sur y hagamos de entrar de lleno al futuro de prosperidad y justicia que anhelamos y que a los sudcalifornianos tanto trabajo les costó construir. Así que, para atrás, ni para agarrar vuelo. Adelante con Pancho Pelayo y la coalición Unidos Contigo. Muchas gracias. En 2006, Andrés Manuel López Obrador se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno dentro de la ley para que ese cuate no llegara a presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a López Obrador como presidente, pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia, que evidenciaba la interferencia del PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. Haiga sido como haiga sido,
A pesar de los reclamos del pueblo y las claras evidencias del fraude, las autoridades electorales no defendieron el voto y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude. El 1 de diciembre de 2006, en medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso y con la complicidad de los diputados priistas, rindió protesta como el presidente espurio. Pero la historia nos dio la razón. En 2018, la gente eligió el cambio verdadero con una victoria contundente. Comenzó la cuarta transformación y con ella, un gobierno que camina de la mano del pueblo. Este 2021, volveremos a hacer la revolución pacífica en las urnas. Extirpemos al PRIAN. Morena, la esperanza de México. En el 2006, Felipe Calderón se robó la presidencia de la República. El presidente Fox, en complicidad con los gobernadores del PRI, cometieron uno de los peores fraudes en la historia de nuestra democracia. La mafia del poder y los beneficiarios de la corrupción de siempre en México financiaron una campaña de miedo y odio en contra de nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. En búsqueda de una legitimidad que no obtuvo en las urnas, Felipe Calderón desató una guerra que convirtió a nuestro país en un cementerio. Después de 20 años de lucha contra persecuciones políticas, campañas negras, fraudes electorales, nuestro presidente logró lo más difícil: derrotar a los neoliberales, a esa minoría rapaz que sacaba al país y se robaba elecciones para proteger sus intereses. Hoy, Andrés Manuel López Obrador encabeza el gobierno de la Cuarta Transformación y uno de sus principales objetivos es que nuestro país viva en una auténtica democracia. En este 2021 estamos preparados para organizar a la gente y que triunfe nuestro movimiento. Vamos a amarrarle las manos a esos gobernadores que están acostumbrados a los fraudes electorales para que la transformación siga adelante. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.